Hace 40 años ocurrió la que sin duda es la tragedia más grande que ha vivido Colombia, la erupción del volcán Nevado del Ruiz que le cegó la vida a 25.000 personas. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí se lo explico. El 13 de noviembre de 1985, hacia las 9 de la noche, el volcán del Ruiz hizo erupción. Según los científicos, por el cráter se expulsaron más de 35 millones de toneladas de material volcánico. Esa mezcla de gases calientes y material sólido derritió un glaciar del cráter Arenas, lo que produjo 3 avalanchas de lodo, piedras y arcilla que descendieron por las laderas del volcán a gran velocidad, aumentando de manera impresionante el cauce de los ríos Gualí, Lagunilla y Azufrado. Hacia las 11 de la noche, una de las avalanchas destruyó en pocos minutos a Armero y le causó la muerte a por lo menos 3/4 partes de la población, calculada en ese entonces en 27.000 habitantes. Esa noche perdieron la vida entre 23 y 25.000 hombres, mujeres y niños. Los sobrevivientes narraron que ese miércoles 13 de noviembre los habitantes de Armero hacían sus actividades con normalidad, pero poco después de las 4 de la tarde algo pasó. Comenzó a caer una densa capa de ceniza que cubrió buena parte de la población. Esa ceniza llegó acompañada de un penetrante olor a azufre, pero luego una llovizna tranquilizó a los armeritas. Hacia las 7 de la noche continuaba cayendo ceniza, ahora acompañada de arena. Por las emisoras se empezaron a difundir mensajes llamando a la calma y recomendando el uso de tapabocas. Pero 2 horas después empezó lo que muchos catalogan como el inicio de una apocalipsis. A las 9:20 de la noche, después de 140 años, el volcán Nevado del Ruiz volvió a hacer erupción. Las corrientes del hielo derretido, ahora convertidas en lodo y arrastrando gigantescas rocas, avanzaban de manera incontenible hacia Armero por el cañón del río Lagunilla. A las 11:05 de la noche, buena parte de la población fue arrasada por la primera avalancha, producida por el río Lagunilla. Tenía 44 metros de altura. Según los científicos, el caudal de agua fue el equivalente a 11 veces el río Magdalena en su paso por Girardot. Cientos de viviendas y otras edificaciones fueron destruidas. La descomunal masa se llevó vehículos, árboles y todo lo que encontraba a su paso. Miles de personas que no lograron ponerse a salvo fueron sepultadas o arrastradas varios kilómetros. Hacia las 11:30 de la noche llegó una segunda avalancha. Aunque más pequeña, acabó con lo poco que quedaba de Armero. La oscuridad era total, pues la energía se había cortado por la erupción. Apenas se oían gritos de auxilio o angustiosos llamados de personas que buscaban a sus seres queridos. En medio de aquel golpe de la naturaleza, muchos cuentan cómo la incontenible marea de lodo les arrancó de las manos a sus padres, hijos, hermanos, otros familiares o a personas que simplemente intentaban ayudar. En muchos casos, nunca los volvieron a ver. Otros que fueron arrastrados por las avalanchas y no murieron, despertaron varios kilómetros más adelante, colgados de árboles o atrapados en medio de aquel mar de lodo que les impedía moverse. El 14 de noviembre, con las primeras luces del amanecer, comenzaron las versiones de que algo muy grave había pasado en Armero. Un piloto que sobrevoló la zona le transmitió a un radioaficionado este devastador mensaje: Armero desapareció, todo es lodo, no se ven casas, todo está cubierto por el lodo. Esa alerta se emitió en una reconocida emisora. Colombia y el mundo se enteraron de que había ocurrido una tragedia sin precedentes en esta población del Tolima y sus alrededores. Las avalanchas que bajaron por el río Gualí también afectaron a Chinchiná en Caldas y a otras 13 poblaciones, incluido el puerto de Honda. De inmediato se empezaron a coordinar el envío de personal médico y de socorristas desde Bogotá, Ibagué y Cali hacia la zona de la tragedia.
Se levantaron hospitales de campaña para atender a los heridos que no paraban de llegar. Muchos debieron ser trasladados a centros asistenciales de Ibagué. Ante la magnitud de la tragedia, varios países enviaron aviones, helicópteros, rescatistas y equipos médicos a la zona, que se sumaron a la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana y otros organismos de socorro de nuestro país que luchaban por hallar sobrevivientes. El lodo espeso de más de 4 metros de profundidad complicaba los rescates. Muchos de los heridos fueron rescatados apenas 10 o 12 horas después de la erupción y las posteriores avalanchas. También hubo sobrevivientes heridos que murieron esperando un rescate que nunca llegó. Y entre las miles de historias que se presentaron en medio de este desastre natural, hubo una que le arrugó el corazón a Colombia y a buena parte del mundo. Les hablo de Omaira Sánchez, una niña de 13 años que quedó atrapada entre los restos de su casa. Y a pesar de que intentó ser auxiliada por los socorristas e incluso fue acompañada todo el tiempo por periodistas y otras personas de la zona, su estado de salud empezó a deteriorarse lentamente. 60 horas después, Omaira murió frente a quienes la rodeaban y no pudieron hacer nada para salvarla. La niña se convirtió en un símbolo de lo ocurrido en Armero. Hoy su tumba es un sitio de peregrinación. También hubo miles de historias de hombres, mujeres y niños que, como Omaira, murieron esperando ayuda, no pudieron ser rescatados o que, a pesar de haber sido hallados por los socorristas, murieron por la gravedad de sus heridas. Con el paso de los días, las autoridades establecieron que 22.942 personas murieron en Armero y cerca de 1.500 fallecieron en Chinchina, Caldas. La cifra de heridos superó los 4.000 y se habla de cientos de desaparecidos cuya suerte aún se desconoce. Más de 229.000 personas resultaron damnificadas y el fenómeno natural destruyó más de 5.300 viviendas y otras edificaciones. Al mismo tiempo, otro drama comenzó para muchos sobrevivientes y personas que comenzaron a buscar a sus seres queridos de los que no sabían nada. En uno de los canales de televisión de la época, durante varias semanas, se difundieron mensajes de quienes buscaban a los suyos. También hubo familias que perdieron a sus niñas y niños y que jamás volvieron a saber de ellos. Incluso hay denuncias sobre la entrega irregular en adopción de varios de estos menores en Colombia y a personas de otros países. Hoy los siguen buscando. Y ante esta catástrofe se empezaron a escuchar voces que denunciaban que hubo fallas en la prevención y que no se escucharon las voces de los expertos que advertían el inicio de una actividad inusual al interior del volcán del Ruiz desde diciembre de 1984. Un mes antes de la catástrofe, Ingeominas y varios vulcanólogos elaboraron un mapa de riesgo por la amenaza del volcán, pero no fue socializado suficientemente. Incluso, el mismo día de la erupción se había realizado una reunión en Ibagué en la que las autoridades del Tolima y la Cruz Roja definieron un plan de emergencia y de evacuación ante la amenaza del volcán. Pero horas más tarde, el desastre se hizo realidad. Ante la dolorosa experiencia que dejaron estos hechos, el Gobierno Nacional creó el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, comenzó el monitoreo constante del Ruiz y se evacuaron las familias que estaban en la zona de riesgo del volcán. Este mismo plan de prevención se aplicó y se aplica en otros volcanes del país. 7 meses después de la tragedia, el 6 de julio de 1986, el Papa Juan Pablo II visitó Armero y visiblemente conmovido rezó por las víctimas ante esta enorme cruz que se levantó en memoria de quienes fallecieron. Ahora se cumplen 40 años de esta tragedia que marcó para siempre a Colombia, al Tolima, a una región de Caldas, pero sobre todo a miles de colombianos que no olvidan lo que pasó la noche del jueves 13 de noviembre de 1985.